En el corazón de la ciudad había una enorme obra en construcción con una grúa gigante que se alzaba muy por encima del horizonte. Estaban construyendo el rascacielos más alto de la ciudad, una vista que parecía un milagro para todos, especialmente para la gente joven. Cuando el trabajador de la construcción llegó por la mañana, notó una vez más cómo todo estaba desordenado. Como siempre, unos niños se habían colado en la obra y habían causado problemas, mientras ningún adulto los vigilaba. Por más que se les decía que se mantuvieran alejados, los niños seguían entrando a escondidas y dejando un desastre. El trabajador se quejó con su jefe, que era demasiado tacaño, sugiriéndole que contratara a otro guardia o al menos instalara algunas cámaras de seguridad. Una lata de Coca-Cola aplastada rodó bajo su bota. La pateó a un lado, refunfuñando que él no se había inscrito para ser conserje. Si el jefe quería el lugar impecable, entonces debería pagar extra por eso. Frustrado, pateó la lata aún más fuerte esta vez, y esta hizo un fuerte ruido mientras rodaba por el suelo. La lata finalmente se detuvo, justo contra el tacón de un elegante zapato de mujer. El silencio llenó la habitación de nuevo, mientras el trabajador murmuraba entre dientes. No esperaba ver algo así, y el shock lo invadió. Parte de él incluso sintió miedo. No podía creer lo que veía. En una esquina de la habitación yacía una joven con las manos atadas, su cuerpo cubierto con capas de periódicos. Se dio cuenta de inmediato de que estaba muerta y se apresuró a informar a las autoridades. La impactante noticia se difundió rápidamente. Esa misma mañana se había descubierto un cuerpo en una obra en construcción en el centro de la ciudad. Finn escuchaba atentamente la transmisión matutina, sin parecer sorprendida. Los reporteros revelaron que la víctima era Sharon Russo, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida por su familia la noche anterior. Sus compañeras de trabajo seguían preguntándole a Finn si estaba bien. Notaron que casi no había tocado su comida. ¿Estaba entrando otra vez en trance? Le pasaba a menudo, así que a nadie en la oficina le sorprendía realmente. Finn seguía escuchando atentamente las noticias, ignorando las preguntas de sus compañeras. El reporte mencionó las heridas que había sufrido la víctima. Los motivos seguían siendo desconocidos. Toda la zona estaba acordonada y la policía instaba a los vecinos a evitar el área. Este era el tercer caso de este tipo en la ciudad este año, lo que despertaba sospechas de que un asesino en serie podría estar suelto. Las chicas de la oficina quedaron impactadas. Eso significaba que la ciudad ya no era segura. Una de ellas susurró que la noticia era realmente aterradora. Estaban horrorizadas por la crueldad del asesinato y se preguntaban de dónde podía surgir tanto odio y brutalidad en las personas, probablemente de una infancia difícil y una mala crianza, concluyeron. La idea de convertirse en una víctima al azar era aterradora. Podía sucederle a cualquier chica, simplemente por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La investigación continuaba, con los detectives trabajando día y noche para recolectar pruebas y rastrear sospechosos. Las autoridades recordaron al público que se mantuviera alerta y llamara para dar cualquier información. Las chicas acordaron que era momento de dejar de caminar solas. Tendrían que cuidarse entre ellas. Miraron a Finn, preguntándole si estaba de acuerdo. Pero Finn no dijo ni una palabra. Desde afuera parecía como si nada de esto la afectara en absoluto. Sus compañeras susurraron entre ellas que probablemente Finn estaba soñando despierta otra vez. A menudo parecía completamente perdida en sus propios pensamientos. Sin embargo, Finn no tenía dudas. Era él. Pero ¿por qué las otras chicas notaron una ligera sonrisa aparecer en su rostro? Sí, era una sonrisa, pero no de placer. Era más como una reacción nerviosa ante el miedo que sentían todas las chicas de la ciudad. La jornada laboral se hizo eterna, y el único tema del que todos hablaban era la impactante noticia que se había extendido por toda la ciudad. Al mediodía, el trabajo se sentía interminable y agotador. Aún así, no tenían otra opción que seguir adelante, aunque el ambiente era pesado. Incluso su reciente ascenso se sentía sin sentido, no aliviaba la tensión en absoluto. Era como si pudieran despedirla en cualquier momento, pero en el fondo a ella ni siquiera le importaba. Se sorprendió al notar que algunas personas llegaron más temprano de lo habitual hoy. Y, una vez más, estaba sola. Finn sabía que los demás chismorreaban sobre ella a sus espaldas, pero no le importaba en lo más mínimo.
no estaba interesada en hablar con nadie. Como siempre, comenzó su mañana revisando las noticias, preguntándose si ya habían atrapado al asesino. Otro documental de crímenes, pensó una compañera poniendo los ojos en blanco. Quería sugerirle a Finn que debería buscarse un nuevo pasatiempo. Pero Finn no estaba interesada en nada más en ese momento. No tenía hobbies, nada que le trajera alegría. Una compañera le preguntó por qué aún no había encontrado un novio. Cuando Finn respondió que no estaba interesada, la mujer solo fingió entender. Esa misma compañera no solía meterse en los asuntos de los demás, pero tal vez era hora de que Finn encontrara un nuevo pasatiempo, porque su obsesión con el crimen estaba alejando a la gente. 2 años en la oficina y todavía no había hecho ni un solo amigo. Finn consideraba a esa compañera su amiga, pero en realidad no tenía otra opción. Después de todo, la mujer era su jefa. Al principio Finn se sorprendió, preguntándose si la jefa lo decía en serio. Pero solo estaba bromeando, no había necesidad de tomar sus palabras tan literalmente. Claro, eran amigas, pero su jefa estaba demasiado ocupada para salir juntas de todos modos. La jefa simplemente intentaba decirle a Finn que debía probar cosas nuevas en la vida, integrarse un poco más con la gente a su alrededor. ¿Por qué Finn nunca había pensado en salir con alguien? ¿Realmente no había nadie en la oficina que le gustara? Por primera vez, la jefa quería tener una conversación real y honesta con Finn. Era bondadosa y siempre intentaba dar buenos consejos. Incluso le preguntó qué pensaba sobre las citas a ciegas, ofreciéndose a organizar una para ella. Finn respetaba a su jefa, aunque a veces la encontraba un poco molesta. Luego, la jefa llamó a Isaac, recordándole que había olvidado llenar algunos documentos. Se inclinó hacia Finn y le susurró que mirara al chico que estaba a lo lejos. Ese era Isaac Evans, muy guapo, pero no exactamente dedicado a su trabajo. Siempre esperaba que otros lo cubrieran mientras él socializaba. Aún así, era amigable con todos. Claro, bromeaba demasiado, pero esos documentos tenían que enviarse hoy. La jefa incluso molestó a Finn, preguntándole si le gustaría ser más como él. Ella admitió que era atractivo, pero nunca había estado interesada en hablar con él. Simplemente lo ignoraba. Difícil de creer que fuera el novato de la oficina. Se había convertido instantáneamente en el favorito entre sus colegas. Todos notaron rápidamente que era zurdo. Ese pequeño detalle lo hacía destacar y la gente lo encontraba fascinante. Algunos incluso susurraban que era un psicópata. Pero la jefa no estaba de acuerdo, diciendo que no era justo etiquetar a las personas sin realmente conocerlas. Aún así, el encanto psicopático funcionaba exactamente así: cautivar a la gente y luego manipularla para beneficio propio. La jefa dio un consejo, diciendo que hay que aceptar el hecho de que los chicos buenos realmente existen y que no deberías juzgar a todos según tus propios estándares. Finn Lewis, quizá por eso la gente se mantenía a distancia de ella. Decía algo innecesario y luego los demás simplemente se sentían incómodos a su alrededor. Ahora era interesante escuchar lo que la gente realmente pensaba de ella. Al principio parecía alguien fácil de agradar, pero con el tiempo esas cualidades positivas comenzaron a desvanecerse. Dejaba que todo le entrara por un oído y le saliera por el otro. La jornada laboral había terminado oficialmente, pero algunas personas se quedaron para terminar algunos pendientes. La jefa pensó que todos habían hecho un gran trabajo, pero les recordó que no olvidaran registrar su salida. No quería volver a la oficina en su día libre solo para lidiar con sellos. Todos sabían cuánto amaba su trabajo. Prácticamente vivía allí. Sus compañeros le desearon a la chica un buen descanso, pero ella aún les recordó que no llegaran tarde el lunes. Por cierto, la jefa decidió disculparse por el cambio repentino de horario. A partir del próximo mes y hasta que terminara, Finn trabajaría el turno nocturno. La jefa sabía que Finn usualmente se iba a casa sola, pero ahora las cosas eran diferentes. Le preguntó si eso le daba miedo. Finn ya había trabajado hasta tarde antes, así que no le asustaba. La jefa se sintió aliviada. Externalizar procesos de negocio era impredecible y por suerte su contrato tenía horarios flexibles. De lo contrario, siempre dependía de los superiores. A Finn nunca le gustó quejarse, realmente estaba bien. La jefa sabía que era casi la empleada perfecta, nunca discutía sobre la sobrecarga de trabajo. Si odiaba tanto su puesto, ¿por qué no había renunciado ya? Pero las cuentas no se pagan solas, así que tenía que seguir trabajando duro.
A altas horas de la noche, Finn se apresuró a ir a casa, pero la idea de sentirse vulnerable realmente la asustaba. Simplemente no podía entender por qué la gente estaba tan obsesionada con encontrar a la persona indicada, como si fuera el fin del mundo si no lo lograban. ¿Para qué vivir hasta la vejez preocupándose constantemente por la soledad? A veces eso era lo mejor que podías desear al final de la vida. Las calles estaban llenas de gente apresurándose a casa. Algunos tenían parejas esperándolos, listos para pasar una linda velada juntos después del trabajo. Finn decidió que era mejor seguir su propio camino sola, pero en el fondo, a veces sí se sentía un poco triste. Aún así, era mejor que tener conversaciones forzadas con alguien cuando todo lo que quería era organizar sus pensamientos y descansar después de un largo día. Siguió caminando, pero se detuvo unos minutos, perdida en sus pensamientos, para reflexionar sobre las palabras de su jefa. Miró su reflejo en el vidrio y recordó el consejo, que debía intentar ser más como aquel chico de la oficina, Isaac. Finn se quedó mirando su reflejo, notó lo triste que se veía su rostro y quiso ver una sonrisa allí. Pero cuando intentó sonreír, simplemente no pudo. Entonces pensó en ayudarse con sus propias manos. Pensó que no pasaría nada malo si intentaba forzarse a sonreír con las manos. Mientras se inclinaba hacia el vidrio, de repente se dio cuenta de que alguien estaba al otro lado, observando con interés sus extraños movimientos. Al mirar más de cerca, vio que la persona le resultaba familiar y ni siquiera le sorprendió. Era Isaac Evans, el llamado psicópata de la oficina, que intentaba hablar con todos como si los conociera de toda la vida. Isaac supo de inmediato que era ella, así que la llamó, pero ella fingió no escucharlo y lo ignoró por completo. Rápidamente se apartó de la ventana, decidiendo seguir su camino a casa sin responderle. Cuando el chico salió del edificio, Finn ya estaba muy lejos. Se había apresurado a irse. Sin pensarlo mucho, el chico decidió seguirla, pero ella aceleró el paso. El camino se volvió más difícil. Tenía que pasar por zonas con muy poca gente. Y con las noticias que corrían por la ciudad, la gente tenía demasiado miedo como para caminar sola por lugares desiertos. Desde asesinatos impactantes hasta robos repentinos, había suficiente delincuencia como para helar la sangre de toda una nación. Finn se colocó los auriculares y decidió escuchar un podcast sobre casos criminales que arrastraban a los oyentes a los rincones más oscuros del inframundo. Invitaban a la gente a unirse al programa, revelando motivos, métodos y la locura detrás de casos infames. Había que escuchar atentamente, imaginarse en esas situaciones y sumergirse por completo en las historias. Lamentablemente, en el mundo actual, las mujeres enfrentaban la mayor variedad de peligros, y uno de los problemas más comunes era el acoso. Los acosadores no tenían nada de gracioso. Estos hombres perturbadores estaban dispuestos a pagar cualquier precio solo para aterrorizar a sus víctimas, obligándolas a vivir con ansiedad durante años. Lo que hacía verdaderamente aterradores a los acosadores eran sus métodos: rastreo con cámaras, dispositivos GPS o persecuciones implacables que rozaban la obsesión. Era crucial saber qué señales vigilar para detenerlos a tiempo. Cuando Finn salió del metro, su casa estaba a solo unos pasos, pero la calle estaba completamente vacía. Ya era muy tarde. Los postes de luz estaban encendidos solo intercaladamente, dejando zonas oscuras. Incluso Finn se sintió un poco intranquila. Mientras caminaba sin mirar atrás, pudo sentir que alguien la seguía. Sabía que tenía que apresurar el paso para averiguar si realmente la estaban siguiendo. También sabía que no podía mirar atrás. Podría alertar al acosador de que ella estaba consciente de su presencia. Con cuidado, Finn abrió su bolso para sacar algo que pudiera usar para defenderse. Sin hacer movimientos bruscos, agarró su gas pimienta y lo sostuvo con fuerza en la mano. Tenía que estar lista. Su perseguidor podía alcanzarla rápidamente. Cuando se dio cuenta de que el acosador ya estaba justo detrás de ella, se detuvo, se giró y apuntó el spray directamente a su cara. Pero nunca llegó a usarlo, porque frente a ella estaba Isaac, que la había estado siguiendo casi todo el camino. Sosteniendo el spray hacia él, Finn exigió saber por qué simplemente no la dejaba en paz. Pero él ni siquiera se molestó en pedirle permiso para acompañarla a casa. El chico se detuvo por precaución para que ella no lo rociara accidentalmente con el gas pimienta. Ella sabía perfectamente que si lo rociaba directamente en los ojos le afectaría gravemente. Isaac no lo entendía.
Podía ser que ella hablara en serio sobre usar el gas pimienta, a pesar de saber exactamente quién era, ya que trabajaban en la misma oficina. Él aún no había respondido a su pregunta, así que ella no entendía por qué la estaba siguiendo. Más temprano había mencionado escuchar música alta y ruido a través de la pared. Él supuso que solo era un malentendido. Vivía cerca, así que iba por el mismo camino que Finn, pero ella no le creyó. Parecía que estaba mintiendo. Ella no veía nada gracioso en eso, pero se preguntaba por qué nunca se lo había cruzado en esta zona antes. Él se había mudado recientemente y este camino conducía directamente a su casa. Además, nunca la había visto por aquí antes y no tenía idea de que ella vivía en este vecindario. Finalmente, todo quedó claro. Su compañero de trabajo resultó ser su nuevo vecino. Resultó que no solo vivían en el mismo edificio, sino literalmente puerta con puerta. Una increíble coincidencia que los asombró a ambos. Trabajando juntos en la misma oficina, nunca imaginaron que vivían tan cerca. Al parecer, debido a sus turnos nocturnos, ella nunca se lo había cruzado antes. Así que Finn le preguntó cuándo se había mudado a ese apartamento. Esas cajas junto a la puerta eran suyas, pero ¿por qué no las había metido aún? Isaac se había mudado hace unas semanas y las cajas estaban vacías, aunque todavía tenía mucho por desempacar y organizar. Se disculpó por el desorden en el pasillo, prometiendo limpiarlo al día siguiente. Ella dijo que estaba bien, que no le molestaban, preguntó solo por curiosidad. Pero lo que estaba ocurriendo era increíblemente sorprendente. Finn sintió curiosidad por lo que él quería decir y deseaba escuchar su explicación. Isaac decidió hacerle una pregunta extraña, pero no debía asustarse y no tenía que responder. Él solo sentía curiosidad por sus pensamientos. Nunca había pensado en esto antes, ya que no le había sucedido, pero hoy, reflexionando sobre ello, quería saber si ella creía en el destino. Se sentía muy raro para ella hablar con un chico en un pasillo vacío, especialmente respondiendo a preguntas tan extrañas. Ella nunca lo había pensado antes, pero realmente se sentía como destino. No habían interactuado en la oficina en absoluto, pero se conocieron cerca de su edificio. A veces se sorprendía sintiendo que el universo intentaba enviarle un mensaje importante. Solo las probabilidades de que trabajaran juntos ya eran absurdamente bajas. Él estaba más que seguro de haberla visto algunas veces en esta zona. Más tarde ocurrió algo completamente inesperado. Sus apartamentos estaban en el mismo piso, lo cual era casi imposible de imaginar. Él era escéptico con cosas así, pero quizá últimamente habían ocurrido demasiadas coincidencias entre ellos. Finn también estaba impresionada, pero no quería centrarse demasiado en eso. Después de todo, cualquier cosa podía pasar, incluso en una gran ciudad. Sin embargo, los acontecimientos recientes, aunque raros, estaban ocurriendo con suficiente frecuencia como para notarlos. No sabía por qué, pero comenzó a sentirse nerviosa, girando constantemente un pequeño mechón de su cabello. Estas cosas tienen un significado profundo para las personas que piensan en ellas constantemente. Para ser honesta, las ideas abstractas no eran realmente lo suyo. Estos episodios eran causados por varios factores o simplemente por azar, y realmente solo había dos explicaciones. Él trató de entenderla, pero Finn estaba diciendo cosas profundas que eran difíciles de captar al principio. Una conclusión bastante grande, pero difícil de rebatir. Tenía sentido lógicamente. Finn decidió terminar la conversación. Estaba agotada y quería irse a dormir. Le volvió a felicitar por su nuevo lugar. Él le agradeció, disfrutando mucho la charla, feliz de tener una vecina tan agradable. Le deseó buenas noches y se dirigió a su apartamento. Justo cuando estaba por abrir su puerta, Isaac la llamó de nuevo. Parecía que quería decir algo más. Tal como decían los compañeros de trabajo, a él realmente le encantaba hablar, y ella ya lo entendía perfectamente. Ella se detuvo, curiosa por saber qué otro pensamiento había surgido en su mente, deseando escuchar su opinión. Entonces notó que él había sabido su nombre desde el principio, pero nunca lo había enfatizado. Parecía que él sabía todo sobre ella, incluso su edad, cumpleaños, y que llevaba 2 años trabajando en la empresa sin faltar ni un solo día. Prácticamente una persona perfecta. Rara vez cometía errores, nunca participaba en actividades de integración del equipo. Ella nunca había asistido a fiestas, no bebía ni fumaba, y aún así, a él le gustaba eso de ella.
Finn no entendía lo que estaba pasando, pero él seguía hablando de ella. Dijo que sabía que tenía pocos amigos y que pasaba la mayor parte de su tiempo sola, que le encantaba ver documentales sobre crímenes, especialmente los que hablaban de psicópatas. Él hablaba de ella como si la hubiera estado observando toda su vida, haciendo un documental sobre ella. Esperaba que no sonara demasiado espeluznante. Todos en el departamento habían escuchado rumores sobre ella, así que pensó que era mejor eso que preguntar directamente a los compañeros. Después de obtener su dirección, la adivinó y descubrió que el apartamento vecino estaba vacío. Por eso no quería perder la oportunidad. Sentía que todo se estaba alineando perfectamente. Ese era el sentimiento que lo invadía ahora. ¿Y si realmente era obra de fuerzas cósmicas, del destino mismo? Aunque olvidó que Finn no creía en eso. Pensó que ella podría encontrar esto romántico, pero se alegró de escuchar lo contrario. Después de entenderlo, fue directo al lugar. El chico finalmente admitió que estaba allí solo por ella. Isaac había hablado tanto de ella, pero nada sobre sí mismo. Finn no sabía casi nada de él y tampoco había tenido curiosidad de preguntar a sus compañeros. La estaba acosando, reuniendo toda esta información con intensa curiosidad y siguiéndola. Él sonrió. Tal vez eso era como se llamaría ahora, aunque no le importaba. Solo quería acercarse, no lastimarla. Al principio solo quería ser amigos, esperando que todo saliera bien. Cuando la vio por primera vez en la oficina, pensó que podía construir una relación. Pero sinceramente, le tomó mucho tiempo reunir el valor para hablarle. Por cierto, ¿estaba ella al tanto de las últimas noticias sobre el asesino en serie? Era peligroso caminar sola por calles oscuras en este momento. ¿Podría ser que él confirmara directamente sus palabras?, pensó Finn. Pero Isaac creyó que no era mala idea irse juntos a casa. Después de todo, ambos tenían turnos nocturnos. Ella estaba por abrir la puerta de su apartamento, pero él esperaba pacientemente una respuesta positiva a su oferta de amistad. Ella, sin embargo, no creía que fuera necesario. Sin querer responder, abrió rápidamente la puerta y estaba a punto de entrar. Cuando no escuchó una respuesta de Finn, pareció decepcionado, pero no insistió. Finn le deseó dulces sueños a su vecino, dijo que fue agradable hablar con él y que lo vería mañana en la oficina. Cuando ella lo llamó por su nombre, él se sorprendió. Ella también sabía su nombre, pero no quería admitirlo de inmediato. Podría ser que ella supiera todo sobre él, pero no quisiera enfatizarlo. Algo en esto le resultaba extraño, aunque aún no sabía qué. Él sonrió, pensando que era una broma ingeniosa de su parte. Ella dejó claro que él no sabía mucho sobre ella y que nadie se lo diría. Burlas, bromas, sin siquiera levantar una ceja, pensó él, dándose cuenta de que su vecina no era una chica ordinaria. Una vez que la puerta se cerró, ella exhaló aliviada y se apoyó en ella. Sorprendentemente, él hizo lo mismo al otro lado. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaban parados espalda contra espalda, con solo la puerta entre ellos. Finn pensaba que él era un psicópata, y Isaac pensaba lo mismo de ella. Las noticias sobre el psicópata estaban en boca de todos, así que ella decidió investigar todo lo que se sabía sobre esos casos. Parecía que había sucedido muy lejos de la ciudad, donde no había mucha gente, el lugar perfecto para un crimen. La víctima no tenía idea de que esos eran sus últimos momentos, los cuales se sentían como los más felices para ella. Todo parecía un cuento de hadas, y el psicópata siempre decía cosas que cautivaban a la víctima, sin dejar lugar para sospechar algo horrible. Su sonrisa gentil parecía encantadora, mientras la alegre máscara ocultaba terribles intenciones. Sin darse cuenta, la víctima estaba sola con el criminal. En una situación así, nada podía detenerlo de llevar a cabo su vergonzoso plan. Esto podría pasarle a cualquier chica que no quisiera estar sola e intentara arreglar su vida personal. Al parecer, afirmaban que el maníaco era el mismo psicópata y que tenía un trastorno particular. Normalmente muestran empatía y remordimiento por sus acciones. No era obvio que estaban tratando con un asesino en serie que ya había cobrado 3 vidas. No todos los matones tienen ese tipo de trastorno. Además, no todas las personas con enfermedades mentales son despiadadas, aunque los tipos combinados son comunes. Su criminal calculaba todo, por eso aún no lo habían atrapado. ¿Cómo atrapaban generalmente las autoridades a estos canallas que no cometían errores? Según algunas teorías, tal vez el asesino quería atención o transmitir algo, mientras otros pensaban que simplemente lo hacía por diversión.
Cualesquiera que fueran los motivos, el hecho de que hubiera múltiples víctimas no podía ser ignorado. De lo contrario, la atmósfera de la ciudad se volvería tensa. Ella pausó el video, pero sus pensamientos eran un caos. ¿Podría ser que el psicópata estuviera entre la gente durante el día, cometiendo sus crímenes atroces por la noche? El video era muy largo y Finn estaba tan cansada que se quedó dormida sin siquiera darse cuenta. Cuando despertó y miró el reloj, se dio cuenta de que había dormido mucho y profundamente, quedándose dormida de más. Necesitaba levantarse rápido, ya que no esperaba haberse quedado dormida. Incluso con prisa, decidió sentarse en su computadora, lo hacía cada mañana, y no quería romper su rutina. Inmediatamente abrió las noticias de crímenes, curiosa por conocer los detalles de la investigación de los asesinatos del maníaco. Parecía que sus pensamientos coincidían con los de los expertos. Esto significaba que entendía la psicología del investigador y trataba de descifrar la psicología del psicópata. Se confirmó que todas las víctimas habían sido asesinadas por la misma persona. Los crímenes se ejecutaron de manera diferente, pero compartían algunos detalles idénticos. Ella se preguntaba si la policía lograría encontrar al culpable y castigarlo con todo el peso de la ley. Todo lo que quería saber no podía encontrarlo con una búsqueda normal en la computadora, así que tendría que investigar en otro lugar. Ella supuso que se encontrarían de nuevo pronto, así que tendría que averiguar todo lo que le causaba curiosidad. La jornada laboral en la oficina estaba llegando a su fin. Aunque no quedaba mucho trabajo, todos estaban agotados y listos para irse a casa. Pero hoy Finn tenía el turno de la tarde, así que su jornada apenas comenzaba. Por ahora, su espacio de trabajo estaba vacío, aunque ya debería haber estado allí. Usualmente, llegaba unos minutos antes para preparar todo antes de que comenzara el turno. El gerente ya la estaba esperando, preguntándose por qué Finn llegaba tarde hoy. ¿Era esto algo nuevo o una señal de que se acercaba el apocalipsis? Significaba que ya no tendría que pagar facturas y podría disfrutar de los días restantes. Isaac ya había llegado a la oficina. Levantando la mano, quiso saludar al gerente, que estaba junto al escritorio vacío de Finn, perdida en sus pensamientos. El gerente se sorprendió. ¿Acaso se había perdido el momento en que comenzó a comunicarse con él como un igual? El chico sonrió e inmediatamente adivinó que ella estaba de mal humor. El gerente notó que él estaba de muy buen humor, a diferencia de ella. Había sucedido algo que ni siquiera un turno nocturno pudiera arruinarle el ánimo, y hoy parecía irradiar felicidad. Si quisiera, podría compartir sus momentos agradables con la gerente. Isaac preguntó si ella no estaba allí. Al principio, el gerente no entendió, pero luego se dio cuenta de que se refería a Finn. Probablemente aún no se había acostumbrado a su nuevo horario de oficina, de ahí el retraso. Extraño que aún no hubiera sabido de ella. Normalmente, Finn no se saltaba el trabajo sin avisarle al gerente con antelación. La expresión de Isaac cambió drásticamente. Estaba sorprendido. ¿Podría haber pasado algo que causara su retraso? El chico incluso maldijo, diciendo que tal vez era su culpa. El gerente le preguntó qué quería decir, qué podría haber hecho él. Él no quiso explicar más, así que decidió rápidamente salir de la oficina, sin siquiera escucharla hasta el final. Afuera casi era anochecer. El sol se estaba poniendo detrás del horizonte y el cielo estaba cubierto de nubes densas. Isaac salió del edificio de oficinas preocupado por Finn. No sabía a dónde ir. El gerente lo siguió, decidiendo encender un cigarrillo. Parecía que eso ayudaría a calmar un poco su preocupación. Ella decidió preguntarle a Isaac qué habían hecho juntos el viernes pasado. Él respondió que la casa de Finn estaba prácticamente al lado de su nuevo apartamento. Ahora eran vecinos. La gerente se sorprendió. ¿Realmente podía estar hablando en serio? Ella pensaba que Finn lo quería, pero no esperaba que él actuara con tanta audacia. Él juró que no fue intencional, solo era una tonta coincidencia. Pero la gerente mantenía la esperanza porque de lo contrario sería muy sospechoso. Ella no quería pensar que él se parecía a un acosador. Isaac estuvo de acuerdo en que la gerente tenía razón, sonaba extraño. Probablemente la había asustado mucho. Él se lo había tomado demasiado en serio. Le preguntó a la gerente si sabía que Finn estaba obsesionada con los psicópatas. Por eso actuó como su nuevo vecino acosador, solo para ver su reacción. Pensó que estaba saliendo muy bien, pero ella simplemente se quedó allí con la mirada en blanco. Ella no se inmutó.
Tranquilamente ingresó la contraseña del edificio como si él no estuviera allí. Tal vez Finn se dio cuenta de que él estaba fingiendo. Así parecía, ya que la gerente inmediatamente notó que era una chica lista. La gerente creía que por eso ella no había venido a la oficina hoy. ¿No pensaba él que solo regresaría por esa razón? Al parecer, sus opiniones sobre esta chica eran diferentes. Ella estaba segura de que Finn simplemente había puesto los ojos en blanco, pensando que él era un perdedor o algo similar, aunque la propia gerente era un poco peculiar. Ahora, pensándolo bien, la gerente se dio cuenta de que Finn probablemente ya lo consideraba un psicópata. Su idea tonta solo reforzó ese estatus. Él no entendía por qué la gerente se reía de él. ¿Por qué no se lo había dicho antes? La gerente lo detuvo antes de que dijera demasiado. ¿Era toda su actuación de psicópata en realidad verdadera? Ni siquiera había fingido un poco para parecer normal, pero él no pensó en eso, aunque las dudas comenzaron a surgir. Tal vez la gerente pensaba que él había inventado todo. ¿Por qué decidió eso? ¿Era realmente un idiota o un completo canalla? La gerente incluso se enojó con él, ya que no había pensado bien el juego que había inventado. ¿Qué le pasaba?, se preguntaba la gerente, pensando que hacía mucho tiempo había dejado de bromear de manera tan tonta. Por suerte, no había llamado a la policía en respuesta a sus ridículas payasadas. Él no discutió y estuvo de acuerdo. Finn no había llamado a ningún lado todavía, así que todo estaba bien. Después de todo, era solo una broma inocente. La chica no pensaba que la broma fuera inocente, ni que el chico fuera un caso perdido. Se sentía tonta, pensando que encajaban bien, y tal vez era en parte su culpa por creer que a Finn le gustaba a él. El chico estaba un poco avergonzado, y probablemente con razón. Realmente quería explicarlo todo y disculparse con Finn. Esperaba que la gerente aceptara ayudarlo. Pero ella se negó, creyendo que ahora él estaba por su cuenta. Tuvo una oportunidad y la perdió. Ella ya no quería ser mediadora en sus interacciones, así que se negó a ayudarlo. Isaac realmente lamentaba sus acciones, y lo dijo en serio. La gerente pensó que después de semejante acto, Finn probablemente ni siquiera quisiera verlo. Le deseó suerte y le aconsejó que no le hiciera bromas a nadie más. Entre la multitud en la calle, Isaac creyó ver a Finn. Realmente era ella, gracias a Dios, y sintió un gran alivio. A juzgar por su apariencia, ella no parecía decepcionada en absoluto y estaba vestida increíblemente hermosa. Aún así, la gerente pensó que él se comportó como un completo animal. No era de extrañar que Finn no quisiera hablar con él, era más sencillo para él rendirse. El chico nuevamente no la escuchó por completo y decidió seguir a Finn. Tenía un plan sobre cómo disculparse con ella adecuadamente. La gerente quería saber qué planeaba hacer, pero el chico levantó la mano y gritó que seguiría su consejo, es decir, no rendirse. Ella había cancelado todos sus planes de fin de semana de todos modos, porque se suponía que el clima sería malo. Ella se dio cuenta de que simplemente no se sentía segura. No podía culparlo, ya que las noticias también la asustaban. Era curioso, ¿qué estaba haciendo la policía? Necesitaban detener esto lo antes posible. En cualquier caso, ella sugirió ir a un nuevo café de ramen que había abierto cerca. Ella organizó la reunión, terminó su conversación y continuó caminando entre la multitud, sin darse cuenta de que Isaac la seguía de nuevo. Cuando entró al edificio, se dirigió al ascensor y lo llamó. Solo un poco más, ya casi estaba en el primer piso. Cuando el ascensor llegó y las puertas se abrieron, ella intentó entrar rápidamente. Cuando dio su primer paso dentro del ascensor, ni siquiera notó que Isaac la estaba alcanzando. Ella presionó tranquilamente el botón de cerrar puertas, pero aún no había seleccionado el piso que necesitaba. Cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, notó una mano intentando mantenerlas abiertas. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, vio a Isaac parado frente a ella, apresurándose también hacia el ascensor. El chico entró al ascensor, pero estaba respirando con dificultad, habiendo corrido casi todo el camino para alcanzar a Finn. No podía decir una palabra porque estaba tratando de estabilizar su respiración. Después de calmarse un poco y recuperar el aliento, finalmente la saludó. Finn ni siquiera se sorprendió de ver a Isaac junto al ascensor. Ella parecía tranquila, como si esta situación hubiera sucedido muchas veces antes. Ella lo saludó de vuelta. Isaac quería hablar con ella, pero no se atrevía a iniciar la conversación. La chica pensó que él se había quedado sin energía, ya que parecía preocupado.
Isaac notó que ella tenía prisa y quería saber a dónde se dirigía. Él se disculpó por respirar tan fuerte y no poder hablar bien, pero se había apresurado porque quería alcanzarla. Finn se preguntó por qué él la estaba persiguiendo. Quería algo de ella. El chico reunió valor y le pidió que escuchara tranquilamente sobre el viernes pasado. Estaba muy avergonzado por su comportamiento y todo lo que le había dicho. Todo era falso, solo una invención. Finn preguntó si era una historia inventada sobre acoso. Él explicó que no se había mudado intencionalmente cerca de ella, solo era una extraña coincidencia. Después del incidente con el gas pimienta y al enterarse de que eran vecinos, pensó que sería divertido fingir ser su acosador. Fue un acto muy tonto y sin sentido, y él realmente lo lamentaba. Toda la información que sabía sobre ella venía de sus compañeros de trabajo, y no había mentido sobre su popularidad en la oficina. Él entendía perfectamente que Finn tenía todo el derecho de estar molesta o no hablarle en absoluto, pero esperaba que al menos no le guardara rencor. Finalmente, se atrevió a sugerir que empezaran de nuevo y fueran amigos de verdad. Estaba fingiendo, pensó Finn. Ella entendía sus intenciones, pero no quería terminar el juego. Era muy frustrante, pero estaba intrigada. Le resultaba fascinante tener un vecino psicópata y posible acosador con quien jugaba juegos de gato y ratón. Ella pensó que su vida podría convertirse en una película de suspenso, lo que la perturbaba mucho. Bueno, aunque fue perturbador, tenía que volver al mundo real. Isaac la miró, esperando su respuesta. No entendía por qué ella no había reaccionado en absoluto cuando escuchó la verdad de su boca. Necesitaba pensar qué decir a continuación y planear con anticipación cómo continuar este juego en la realidad. Sin saber qué hacer después, Finn simplemente se rió, llamándolo una gran broma por parte del chico. También le divirtió su cara atónita, que parecía no entender nada de lo que estaba pasando. Decidió disculparse también por decir cosas extrañas y probablemente asustarlo un poco. Ahora entendía por qué a él le gustaba. Las bromas eran realmente divertidas. Una gran broma, fingir ser un acosador. Y ella realmente le creyó. Él era genuinamente inusual. Ella esperaba que ahora estuvieran a mano, así que nadie necesitaba devolver la broma. Sonrió y dijo que fue un placer conocer al verdadero chico de la oficina, Isaac. Las puertas del ascensor se abrieron y ella salió, sin querer despedirse, sabiendo que se volverían a ver. Isaac no dudó y la siguió, todavía luciendo un poco extraño, pero queriendo hablar más. Él la llamó, pidiéndole que esperara, pero ella siguió caminando sin siquiera girar la cabeza. En realidad, él quería estar más cerca de ella porque realmente le gustaba. Conocía un café con los mejores pasteles y café, y si a ella no le gustaban los dulces, podían ir a otro lugar. Prometió que definitivamente regresarían antes de que terminara el descanso, así que tal vez ella no se negaría a almorzar juntos. ¿De verdad me va a invitar?, pensó ella. Isaac quería que ella pidiera lo que quisiera. A Finn le encantaban los dulces y pensó que un descanso largo no le haría daño a nadie. ¿Aceptaría ir a un descanso largo con él después de que él le hiciera una broma tan absurda? ¿Por qué se había detenido? Ella no se había negado a ir a tomar un refrigerio juntos. Era evidente que su sonrisa no había cambiado en absoluto. ¿Realmente no le afectaban sus locuras? Ella caminaba adelante e Isaac la seguía otra vez, casi como si la estuviera acosando. Él no entendía por qué siempre actuaba de forma tan extraña con Finn. Al mirarla se dio cuenta de que realmente le gustaba esta chica, lo que probablemente lo hacía estar constantemente nervioso y comportarse de forma rara. Ella era inusualmente hermosa y no se comportaba como las demás. Su actitud destacaba entre sus colegas de la oficina y no le gustaba el chisme. Finn era la chica que él había estado buscando por mucho tiempo. Haría todo lo posible para no perder su oportunidad y permanecer cerca de ella. Mil gracias por acompañarnos. Tu like y suscripción hacen posible que sigamos compartiendo más capítulos increíbles. Nos vemos muy pronto con nuevas historias que te van a encantar.